hermanos, se encuentra una vez más con los judíos que le están siguiendo porque quieren desayunar. Ahora el Señor, después de haberse encontrado con sus discípulos en la barca, ¿recuerdan? Y Mateo capítulo 14 lo narra diciendo que cuando Él entra a la barca después de caminar en el agua, se asombran, caen al piso y lo adoran, reconociendo que Él es el Hijo verdadero de Dios. Pero después, en este segmento del capítulo 6, versículo 30, el Señor comienza a discutir con los judíos y se encuentran con el Señor Jesús una vez más porque ellos quieren eh, recibir el desayuno, hermano. Quieren recibir el beneficio de la comida que el día anterior el Señor Jesús les había dado. Entonces el Señor les reprende duramente y ellos comienzan a ofenderse y comienzan a preguntarle al Señor si realmente tú eres el Cristo, si realmente tú eres el Mesías, ¿qué dices de ti? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para tener el favor de Dios? Y el Señor les dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en mí, que crean en el que Él ha enviado. Y esta declaración es impresionante porque los judíos, hermanos, tienen una cosmovisión de la ley y ellos conocen el contexto de cómo se originó todo lo que ellos son. Abraham, Moisés, cuando entra José a Egipto, después sale más de demasiadas personas de Egipto, judíos, y Moisés encabezándolos a ellos, hermanos, y después llegan al Sinaí, hacen la ley del Señor y pactan con el Señor. Ellos conocen el contexto de dónde vienen y que Moisés fue enviado. Y esa palabra es clave, enviado de Dios, ¿para qué? Para liberar al pueblo, a su pueblo de Egipto. Y los judíos, hermanos, comienzan a tener esta misma idea y esta comparativa, y después lo vamos a ver aquí. En el versículo 29 el Señor les dice, la obra es que crean en mí. Y la palabra que utiliza aquí, o la idea que utiliza aquí de que crean en mí, es contrastante a la actitud de ellos, porque ellos no creen en Él. Ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos no creen que Él sea el verdadero Mesías que están esperando. De hecho, los únicos que creyeron fue los 11 discípulos, con excepción de Judas, cuando entran a la barca, que acabo de decir ahorita en Mateo capítulo 14, cuando ellos ven y dicen, verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y el versículo 30, hermanos, les dice, las personas, los judíos le dicen a Jesús, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal? Ahora, hermanos, voy a tratar de contenerme porque la narrativa que nos está mencionando aquí es tan chocante, cae mal. Si yo estuviera allí como discípulo también, me molestaría, me desesperaría, porque lo que está pasando aquí, para recordar un poco, es que los discípulos acaban de ver un milagro impresionante del Señor y ellos ni siquiera entendían realmente qué es lo que había sucedido. Pero más de 5,000 personas acababan de ser alimentadas con peces y pan de una manera milagrosa, indescriptible, inimaginable. Y eso es sobrenatural y nadie pudo haber dicho que no existió porque había demasiadas personas atestiguando ese milagro. Y al día siguiente, estas mismas personas van y buscan al Señor Jesús para pedirle de comer y el Señor Jesús les dice, están equivocados, yo no les voy a dar de comer esa comida, sino más bien darles otra comida espiritual. Pero ustedes tienen que creer que yo soy el Hijo de Dios, el enviado. Y ellos dicen, no, 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 tú no eres ese enviado. Es más, te vamos a comparar con Moisés. Si tú dices que eres ese enviado, Moisés nos dio el pan en el desierto a nuestros padres. Y el Señor, hermanos, comienza a hablar con ellos cuando le preguntan, ¿qué pues haces tú como señal? Es bastante chocante que hagan esta petición los discípulos. ¿Sí me explico, hermanos? Horas antes el Señor había hecho un milagro impresionante. Más de 25,000 personas habían sido asistidas para comer de una manera milagrosa. Donde no había comida, hubo comida. Y sobró.
demasiada comida. Y después, horas después, hermanos, cuando el Señor les dice, ustedes me buscan porque ayer comieron, ellos ahora están pidiendo una señal milagrosa y después de esa señal milagrosa que Él haga, entonces van a creer en Él. Eso es lo que está pasando. Y es bastante tonto, por no decir otra palabra, porque, hermanos, ¿qué están pidiendo estas personas? A ver, están pidiendo que haga una obra milagrosa para que pruebe que yo soy enviado de Dios. ¿Y qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? Comieron todos, ¿no? Y no solamente eso, sino que la fama del Señor Jesús cuando estuvo en Galilea se había incrementado. ¿Por qué? Por los milagros que hacía. Sanaba a muchas personas, liberaba a endemoniados, y había mucho revuelto por esta circunstancia a tal grado que la asistencia de los que seguían a Jesús se incrementó a más de 20,000 personas en un año, cerca de un año. Recuerden que del capítulo 5 y capítulo 6 hay una distancia de tiempo cerca de 6 a 12 meses. Y en ese tiempo el Señor Jesús estuvo haciendo milagros y obras y las personas, hermanos, no creen. No creen. Están ciegos. No pueden ver que Jesús es el verdadero Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Solamente lo ven 12 hombres. Esto es lo que está pasando. Entonces le preguntan, ¿qué pues tú, no? ¿Cómo señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús habla, hermano. Esta declaración, hermanos, que los judíos hacen es bastante, una vez más lo repito, chocante, porque aquí puedes tú ver y analizar el corazón tan egoísta del incrédulo. Una persona que no cree en Dios, no va a negar que Dios es poderoso, no va a negar que Él puede hacer milagros, pero ellos están negando que Jesús es Dios, ellos están negando que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías verdadero. Y no quieren ver eso y no pueden ver eso. Y después de que lo que el Señor ha hecho, ellos aún insisten en no creer. Están en neblina espiritual, su corazón no alcanza a ver que Él es Dios, que Él es el Salvador. Y piden señal, piden una obra, piden un milagro y comparan al Señor Jesús con el milagro que ellos le acreditan a Moisés, que esto también es una mentira porque el Señor Jesús después lo corrige. Versículo 31, cuando le dice, la obra que te pedimos debe al menos acabalarse o ser igual a lo que hizo Moisés en el desierto. Y aquí ellos citan, en el versículo 31, a Éxodo capítulo 16, cuando el Señor habla a Moisés y a Aarón para decirles que Él va a enviar comida en el desierto a los judíos, el pan. ¿Recuerdan la historia? El maná, que era una especie de pan que descendía todas las mañanas del cielo, hermanos, y Israel salía en las mañanas y recolectaba justo lo que necesitaban. Cuando era el sábado, antes del sábado, recolectaban doble porción para ese día, porque el Señor no enviaba pan el sábado. Así que ellos ponen como testimonio esa señal diciendo, ok, si tú eres alguien, Moisés hizo esto en el desierto, les dio pan, pero quiero que noten esto. ¿Cuál es el contexto? Aquí hay algo que si no ponemos atención se nos pasa. Lo que está sucediendo es que ellos van y buscan a Jesús, ¿para qué? Para que les dé pan. Y cuando el Señor les dice, crean en mí, les dice, no vamos a creer en ti a menos que nos des ¿qué? Pan otra vez. Danos pan otra vez. Así como quién? Así como Moisés lo hizo en el desierto con Israel. Si tú dices ser alguien, pruébalo alimentándonos siempre. Esto es muy chocante. Aquí podemos ver, hermanos, la actitud real de la incredulidad. La incredulidad en el corazón de las personas, hermanos, es que quieren los beneficios de Dios, pero no quieren tener una relación correcta con Él. Hermanos, esto es algo tan grotesco, es como cuando una persona va con una prostituta y le paga por sus servicios, pero después del vínculo espiritual y carnal que pasa,
porque la sexualidad es eso, hermanos, es un vínculo espiritual. Tú te unes en el sexo a esa persona y tu espíritu se une a esa persona, si no lo sabían. Pero lo tratan como si fuera una transacción. Eso es algo muy grotesco, ¿verdad? Ellos van y buscan al Señor, queremos tus servicios, pero no te queremos a ti. Ni siquiera nos importa quién eres. Si tú dices ser eso, danos pan. Danos pan. ¿Tienes para dar? Danos. Nuestros padres comieron en el maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, y el Señor comienza a hablar, versículo 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Aquí está la primera corrección a la falsa idea que ellos tenían. Y esto tiene un sentido, hermanos. Están hablando de Moisés porque Moisés era alguien para los judíos. Si tú dices ser alguien, Jesús, al menos haz algo como Moisés, que nos dio pan. Y el Señor comienza a corregir la verdadera historia. Y si usted va a Éxodo capítulo 16, usted va a ver que no es Moisés quien les da el pan, como si fuera el que inventó el recurso, como si Moisés fuera el Dios verdadero, que por lo cual ellos fueron alimentados en el desierto. No, es Dios quien les habla a Aarón y a Moisés y ellos ministran y ponen orden. Y Jesús lo corrige, hermano. Jesús corrige esa falsa verdad o esa falsa idea. En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre. Y quiero que noten esa declaración. Mi Padre, una vez más. El Señor Jesús fue la única persona que comenzó a hablar así. Ningún judío, ningún rabino hablaba de Dios como mi Padre. Siempre hablaban como el Señor, como Yahweh, el innombrable, alguien que no se puede mencionar, es Elohim, el Señor. Pero Jesús rompe ese paradigma ahora diciendo mi Padre. Y después en la narrativa vamos a ver que lo quieren apedrear por eso. Es mi Padre quien les dio el pan del cielo. Él es el que les da el verdadero pan del cielo, versículo 33. No fue Moisés, fue mi Padre. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahora comienza a tomar, hermanos, de una manera tan sabia, tan magistral, el Señor Jesús, hermanos, la mente del Señor Jesús es tan infinitamente poderosa que Él utilizaba las mismas circunstancias que pasaban en los relatos para enseñar. Y me encanta, hermanos, porque en la antigüedad los judíos enseñaban con retórica, con preguntas. Muchas de las veces preguntaban y la respuesta era a través de otra pregunta. ¿Recuerdan cuando el Señor en algún momento llegan los judíos una vez más para tentarle y le dicen, ¿tu Señor paga impuestos? Y el Señor contesta con preguntas. ¿Recuerdan esa historia? Tráigame una moneda. ¿Qué pregunta? ¿Quién está en la moneda? El César. ¿Está la respuesta? Denle al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor, hermanos. Esa respuesta es tan profunda. Y dijo muy poquito. Y el Señor comienza a utilizar esta misma idea del pan de Moisés para decir, ok, ¿quieren pan? Bueno, sepan que yo soy el pan. Y es lo que más va a decir, y es lo que va a comenzar a decir. En verdad les digo que no es Moisés, es mi Padre, porque el pan de Dios que Él envía y que baja del cielo y da vida al mundo. Y aquí comienza a referirse, hermanos, no de un pan superficial, no del maná, no del alimento que ellos acababan de probar el día anterior. No está hablando de un pan literal, no está hablando de un pan brioche o un pan francés como los laguneros tenemos, hermano, que no hay en otro lado. Gracias a Dios por eso, que tenemos pan francés. Ya me dio hambre. Bueno, regresemos. Si no está hablando del pan, hermanos, que da vida eterna. Y los judíos no alcanzan a ver, hermanos. Ellos no están entendiendo lo que está sucediendo, pero está tomando esa misma analogía y está diciendo el verdadero pan del cielo es el que el Señor les ha entregado y el que da vida al mundo. Versículo 34. Y ellos contestan, hermanos, apresuradamente cuando escuchan, ok, lo que ellos entiendan es, ok, Dios está dando pan. Está diciendo que va a haber ese pan que da vida y ellos interrumpen tal vez lo que el Jesús está diciendo y ellos dicen, Señor, danos siempre de este pan. Hermanos, ellos no están entendiendo.
Aquí revelan realmente sus intenciones. En el versículo 34 los judíos revelan realmente el corazón de ellos, sus intenciones. Danos ese pan. A nosotros nos interesa el pan. A nosotros nos interesa lo que nos des, el alimento. Y a lo mejor para ti puede ser, bueno, pues es que el alimento es tan básico, cualquier persona tiene alimentos, es muy raro ver que alguien no tenga que comer, aunque sí existe en México, sabemos, y en muchos otros países, pero la realidad en este contexto, hermanos, es que lo que imperaba demasiado en ese tiempo había personas pobres. En el tiempo del Señor Jesús había demasiada hambruna. Habían los que eran más paupérrimos, los que eran más pobres eran las viudas. Porque las viudas no tenían esposo y muchas de las veces, como había divorcios también, no estaban divorciadas de una manera correcta bajo la ley, y entonces tenían muchos problemas para volver a tener un matrimonio y estaban solas, desamparadas, y había viudas, y había niños sin papás, enfermos, había mucha pobreza, había mucho dolor. Y al saber que un hombre estaba dando de comer gratis, una cosa menos de qué preocuparse. Pero aún así, hermanos, ellos no alcanzaban a ver que tener hambre físicamente no es tan importante como lo es tener en el corazón. Hambre de espíritu, hambre de corazón. Pero la gente, hermanos, no sabe que tiene esa hambre. Están ciegos para eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Señor, danos siempre de este pan. Y el Señor Jesús, hermanos, les dice, yo soy el pan de la vida. Este versículo es impresionante. Yo soy el pan de la vida, porque ellos van por un rumbo hablando en una idea y el Señor Jesús se contrapone o va completamente distinto en un rumbo de la conversación. Hermanos, ¿te ha pasado que a veces estás hablando con tu cónyuge, con tu hermana, con alguien de un tema, pero ambas personas están hablando de la misma conversación, con las mismas palabras, pero con dos sentidos distintos? Los que estamos casados, hermanos, comúnmente nos pasa todo el tiempo, que la esposa está hablando de una cosa y el hombre está hablando de otra cosa en la misma conversación, y hasta que al final uno espera, bueno, ¿sí lo vas a hacer o no? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Pues de esto, ¿no? Estoy hablando que... Ah, no, yo había pensado de otra cosa. ¿Les ha pasado? Y más cuando tu cónyuge a veces como que no le entiendes cuando habla. A mí me pasa seguido. ¿Qué dijo? No, quién sabe. Y ya preguntarle ya es ofensa, así que no preguntes. Nada más di que sí. Así que ellos van por otro rumbo, hermano. Los judíos van por otro rumbo en la conversación. Y el Señor Jesús va por otro rumbo. Danos siempre de ese pan. Y el Señor Jesús les dice, yo soy ese pan. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo maravilloso de la gramática en esto, hermanos, en el idioma original del versículo 35, yo soy el pan. La declaración que el Señor Jesús hace, yo soy, es impresionante porque la palabra yo soy en griego se traduce como ego. Pero hay otro sinónimo de esa misma palabra que a veces se utiliza y es un sinónimo de esa misma palabra de yo soy, ego, emai, y esa palabra también quiere decir lo mismo. Yo, es como una tartamudez de yo soy el pan. Y lo interesante de esa palabra de yo soy, hermanos, en la Biblia griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, no sé si ustedes han escuchado eso, hay una traducción de la Biblia hebrea, pero en griego, que se llamó la Septuaginta. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con la zarza, hay esa misma frase, se traduce igual, egomai, yo soy el que soy. Y el Señor Jesús, hermanos, en la zarza diciendo eso, el Dios soberano utiliza la misma frase aquí, egomai, yo soy el pan de la vida. Hermanos, esta declaración es impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús está denotando su divinidad. La declaración yo soy el que soy cuando le dijo a Moisés, hermanos, tiene una profundidad infinita, impresionante.
Lo que significa que no tengo tiempo y no tengo ni siquiera palabras para explicar eso. Implica que el Señor es todo y todo está en Él. Él tiene total soberanía, total poder, total todo es Él. Yo soy el que soy. Y el Señor utiliza la misma frase para decir, yo soy el que soy, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Esta declaración, hermanos, es impresionante porque contrasta totalmente con lo que está sucediendo con estas personas. Estas personas tienen hambre, hermano. Estas personas están buscando al Señor Jesús porque ya tienen hambre y les duele el hambre. Y recuerdan que el Señor está dando de comer gratis. Pero el Señor ya no les va a dar de comer de esa manera porque ellos necesitan algo más importante que ese alimento. Ellos necesitan conocer que Él es Dios. ¿Para qué? Para que vivan. Para que vivan. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ser humano que nace y pisa este planeta está condenado. Está condenado y bajo la ira justa y santa de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores y no podemos tener una relación con Dios porque Él es 3 veces santo y tú y yo somos pecadores y no podemos acercarnos a la gloria de Dios. Y la justicia de Dios demanda ¿qué? Un pago. ¿Cuál es ese pago? Morir infinitamente. Porque Él es infinito. ¿Cómo le vas a pagar a alguien que es infinito? No hay manera. Todo ser humano, hermanos, nace con esa maldición. Todos. Los que estuvimos en la escuela bíblica en meses pasados, estuvimos hablando acerca de lo que promueve el Evangelio. Y vimos eso, la maldición que heredamos de parte de nuestros padres. Cuando Adán y Eva pecaron, esa maldición de ir en contra y esa rebelión en contra de Dios se heredó, hermano. No fue un tema aislado de que Adán pecó y el problema nada más le fue a él y a Eva y a los demás nada que ver, que es lo que enseñaba Pelagio, ¿recuerdan? No, el problema se heredó, hermanos, a los hijos de Adán. Y los hijos de Adán a los hijos de los hijos de los hijos por generaciones hasta nuestro tiempo. Y seguirá así, hermanos, hasta que Cristo regrese por segunda ocasión, que anhelamos eso, para que termine de una vez por todas nuestra maldición en este cuerpo. Pero todo ser humano está condenado, hermano. Y esta es la gran noticia que comienza con malas noticias. Todo ser humano debe una deuda infinita que no puede pagar. Pero el Señor vio nuestra pobreza e envió el pan de vida. Y todo aquel que venga a Él, hermanos, porque noten aquí el versículo 35, todo el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, jamás. Lo que el Señor está mencionando aquí, hermanos, es que cuando uno se entera, quiero que noten esto, versículo 35, cuando uno se entera de la hambre y sed y la bancarrota espiritual que tenemos, cuando uno se entera de eso, hermano, corre. ¿Corre a dónde? Al pan de vida, que va a saciar mi hambre. Hermanos, cuando éramos niños, yo veo a mi hija Miranda a veces cuando se cae o cuando se lastima. Ella se levanta, lo primero que hace después de levantarse es buscarme o buscar a Marta, mi esposa, y sale corriendo por protección, por seguridad. Cuando éramos niños lo hacíamos también. Lo mismo pasa cuando descubres tu pobreza, cuando descubres tu desnudez, cuando Adán y Eva se vieron y dijeron, estamos desnudos. ¿Hay que cubrirnos? Cuando tú te enteras, hermanos, que debes una deuda que no puedes pagar, pero alguien ofrece a pagar por ti, ¿qué vas a hacer? ¿Negarla? Negar, no pagues por mí, hermano. No tienes escapatoria, nadie más va a poder pagar por ti más que ese hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar? ¿Vas a correr, hermano? ¿Sabes qué? Lo que yo hice fue correr hacia él. Pero es esa transformación de mente y de corazón de la cual los judíos no están entendiendo. Para que suceda eso,
para que suceda que tú veas tu pobreza y veas la riqueza en Cristo y corras hacia Cristo, tiene que haber una intervención divina para que alcances a ver tu condición. Y eso depende soberanamente de Dios. Él te da los anteojos para que lo veas, pero tú tienes que creer. Es aquí donde llegamos a la encrucijada, hermanos, de la soberanía de Dios en la salvación del hombre, pero también vemos la responsabilidad del hombre al querer, creer y arrepentirse. Es algo que no se puede explicar, hermanos. Dios no es tan sencillo de explicar. Pero sí lo podemos ver. Dios es soberano al salvar a quien quiere salvar, cuando quiere salvar por el medio que Él quiere salvar. Pero tú tienes que creer y arrepentirte. Esa es tu parte, esa es tu obligación. Creer y arrepentirte mientras que Dios soberanamente te da vida para que veas. Y lo más impresionante es que Él da fe y arrepentimiento para que creas y te arrepientas. Hermanos, nuestra pobreza espiritual es tan abismal que el Señor tiene que vencer nuestra incredulidad, darnos fe para creer y darnos arrepentimiento para que nos arrepintamos. Esas son las condiciones de la salvación: fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Todos los que crean en mí nunca tendrán sed. Cuando, como decía ahorita, cuando tú descubres tu pobreza y ves la riqueza en Cristo, hermanos, jamás tendrás necesidad. Jamás tendrás hambre. Jamás tendrás sed. Pero escuchen lo que digo. No estoy hablando de una manera física, literal, de alimento, de comer comida. No, hermanos, estoy hablando de tener una relación correcta con Dios, con ser salvado, con tener una cercanía que no se podía con el Dios 3 veces santo, infinito. Ahora puedo acercarme a Él y realmente, hermanos, ni siquiera sé cómo explicarlo. Realmente verle a Él, ver su gloria y ser consumado por su gloria. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí. Bueno, Señor, aquí estás planteando dos cosas: venir a ti y creer en ti. Versículo 35. Venir a ti y creer en ti. ¿Y qué no se supone que tú tienes que darme fe para creer? Bueno, sí. Versículo 36. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. El Señor les dice a sus discípulos: ya he hecho señales, ya he hecho milagros, ya he predicado, ya he hablado, pero ustedes insisten en no creer en mí. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Esto, hermanos, es hermosísimo. Lo que el Señor está mencionando aquí, hermanos, es que hay muchas cosas implícitas que el Señor está diciendo aquí a los judíos. La primera de ellas es que Él está diciendo: ustedes no creen en mí porque mi Padre no los ha traído a mí. Porque si los trajere a mí, tendrían la capacidad de creer y verme. Y vendrían a mí. Y yo los recibiría, no los echaría a un lado. Los recibiría porque creen en mí. Pero ustedes no creen en mí. No alcanzan a verme a mí. Y la dinámica en la salvación, hermanos, aquí está descrita, versículo 37. ¿Qué sucede cuando Dios salva a una persona? Esto es, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, hablando de almas, hablando de personas que Él va a salvar, que Jesús va a salvar y ha salvado, vendrán a mí. Hermanos, me encanta este pasaje, trae consuelo a mi corazón constantemente en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo pastoral, ministerial, es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Y una de las cosas es que nuestro trabajo como ministros, hermanos, no se puede medir como la gente lo ve. Cuando usted va al trabajo, es promovido por su buen trabajo, porque su buen trabajo tuvo ¿qué? Fruto. Y la gente lo puede ver. Hiciste muy bien tu trabajo, cumpliste las metas. Es más, hasta tu foto aparece ahí como el trabajador del mes. Te vamos a dar un bono. Pero el trabajo ministerial no sucede así, hermano.
El trabajo ministerial no es cuántas almas salvé hoy, no, yo no salvo a nadie. ¿Cuántas personas llegaron hoy a la iglesia? No, hermanos, yo no puedo cambiar la voluntad de las personas para que vengan a la iglesia. Eso no puede ser así. Entonces, ¿cuál es el trabajo mío de pastor? Hermanos, es esto. Decirles quién es nuestro Dios, quién es Jesús y qué hace en el mundo. Y lo demás Él se encarga. Yo no tengo que defender, hermanos, la palabra. Yo no tengo que defender, hermanos, adornar, maquillar la palabra para hacerla más atractiva a las personas y a ver si pueden ser persuadidas por lo que yo digo para que se hagan cristianos. Hermanos, la salvación no sucede así. Hermanos, como dijo Charles Spurgeon, dijo, la palabra es un león enjaulado. ¿Cuándo has visto tú que tú tengas que defender a un león? Jamás, ¿verdad? Un león se defiende por sí solo y no te metas con él. Lo que hace el predicador es solamente abrir la jaula para que el león salga y destroce a todos. Es lo que intento hacer, hermanos. Y es lo que ruego al Señor, que destroce nuestro corazón incrédulo. ¿Cómo salva el Señor, hermanos? Versículo 37. El Padre sabe, el Padre tiene regalos para su Hijo, Jesús. Dios Padre tiene regalos hermosos, preciosos, valorables, invaluables, que Él quiere darle a su Hijo. Si notan ahí, versículo 37, todo lo que el Padre me da, dar, verbo dar, vendrá a mí. ¿Sabe cuáles son esos regalos? Fíjense, esos regalos que el Padre le da al Hijo, la iglesia. Tú y yo, que hemos creído en nuestro Cristo hermoso, tú eres un regalo que el Padre dio al Hijo. Si eso no te deja plantado donde estás ahí, yo no sé qué más pueda hacer cambiar y darte gozo por eso. En la justa medida de lo que es. Tú no hiciste nada, Él te limpió, Él te dio valor. Nosotros valemos porque Él se virtió en nosotros, no porque nosotros tengamos valor, no. Nosotros no valíamos nada, hermano. Pero ahora valemos porque lo tenemos a Él. Él es nuestro valor. Me encanta este versículo y les decía que trae consuelo a mi vida porque no se trata, hermanos, de que una iglesia crezca en número, en las megas iglesias, iglesias grandes. ¿Cuánta gente nos visitó hoy? Cuando yo era más joven, más pequeño, muchas personas alardeaban y decían, ¿cuántas personas has salvado tú? ¿A cuántas personas les has predicado el evangelio? ¿Cuántas personas has bautizado tú? Y se alardeaban y ahora puedo entender, hermanos, cómo el corazón de aquellos ministros, y a veces hasta el mío, ¿no? Se creían por eso, ¿no? Como si nosotros tuviéramos o fuéramos agentes de la salvación, ¿no? Hermanos, no hay nada en nosotros como ministros para hacer que tú veas, para que tú salvas. Es un evento que Dios hace. Así que mi seguridad está en esto, hermanos. Nosotros no salvamos a las personas, pero hay un 100% de eficacia en nuestra misión. ¿Por qué? Porque el Padre va a traer, hermanos. El Padre va a acercar a esta iglesia a quienes Dios ha predestinado para salvación, como dice Hechos capítulo 3, a quienes ordenó en la eternidad pasada para salvación. Dios conoce, hermano, nuestro Dios es soberano, no es un niño pequeño. No, Él es infinitamente sabio y en la eternidad pasada, hermanos, Él predestinó a salvación a quien quiso salvar, a sus hijos, a su pueblo. Y en el momento oportuno, hermanos, Él va a acercar a su iglesia, a quienes han de ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es seguir predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor. Todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí.
Y lo que el Señor Jesús está diciéndole a estas personas es que ustedes no están viniendo a mí por las razones correctas. Ellos están yendo al Señor porque les dio de comer. No están yendo al Señor porque le adoran y porque le aman, porque Él es el Dios verdadero. No, ellos no están yendo por esa razón. ¿Sí notan eso? Sí, hermano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y nada lo va a detener. Ellos van a venir a mí. Y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera porque he descendido del cielo. Y aquí empieza algo grave para la mentalidad de los judíos. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo que descendiste del cielo, Jesús? Y más adelante lo dice. ¿Que no es este el hijo de María y de José? ¿Cómo que descendió del cielo? Hermanos, el origen de Jesús no es que nació con María y que era hijo de José, hermanos, de un carpintero, de un constructor. No, la identidad de Jesús es que Él viene de la eternidad pasada. Él viene de lo infinito porque Él es Dios infinito. Él viene del cielo. Y esta es la voluntad del que me envió. Y una vez más, hermanos, Él antepone la misión que Él lleva. Aunque Él es Dios, Él lleva una misión. Y Él está subordinado al Padre voluntariamente. Y esta es la voluntad de esa misión, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esto es glorioso. Esto es maravilloso. Y lo que les está diciendo a los discípulos, hermanos, es eso. Ustedes no forman parte todavía, o algunos, porque no especifica, de ese grupo de personas que mi Padre me ha regalado. Porque si fuera así, ustedes creerían en mí, así como los discípulos, que me siguen por quién soy yo, no por lo que les doy a ustedes. Pero vendrán a mí y no les echaré fuera, porque el que me envió me ha dado esta misión, que de los que Él me ha dado yo no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día final. Y aquí, hermanos, este pasaje está hirviendo, está en fuego, hablando acerca de la salvación eterna que Dios nos da. Una evidencia de los verdaderos discípulos del Señor, hermanos, es que ellos han sido salvados para siempre. Y esa salvación no se pierde, porque es para siempre. Porque está basada en qué? ¿En tus obras? No, en la obra de Cristo. Y lo que Él dice es que yo no pierdo nada. Versículo 39. Yo no pierdo nada, sino que le doy vida y lo voy a resucitar en el día final. Esto es maravilloso, hermanos, para nuestra seguridad de salvación. Hay muchas personas, hermanos, que tienen miedo de perder su salvación y van a llegar al cielo con miedo. Pero hay otras personas que no tienen miedo de perder su salvación porque creen ser salvos y ellos nunca van a llegar al cielo. Eso es impresionante. Hay personas que están seguras de su salvación y no van a llegar al cielo. Y hay otros que siempre están atemorizados por si perdieron su salvación o no, pero ellos van a llegar al cielo. Hay algunos que están así. Hay muchos cristianos verdaderos, hermanos, que temen perder su salvación y siempre viven una vida de inseguridad, una vida cristiana de inseguridad. Y este tipo de pasajes, hermanos, debe de darnos una confianza total, porque la seguridad de la salvación no se trata de nosotros, porque si fuera de nosotros ya la hubiéramos perdido, hermanos. Hermanos, yo pierdo las llaves a cada rato. Hablamos de salvación. Yo, si fuera parte de mí no perderla, ya la hubiera perdido. El ser humano es tan pecador, a pesar de que ha sido santificado. Seguimos viviendo que no es al nivel de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene que guardarnos y el Señor nos ha guardado hasta el final. Pero otra evidencia, hermanos, de los verdaderos discípulos del Señor es que aquella persona que Dios ha salvado para siempre lo demuestra con su manera de vivir. Las personas que han sido salvadas para siempre
Lo demuestran. ¿Cómo? Viviendo dignamente del Evangelio. No es esa falsa creencia que muchos dicen y creen que la salvación no se pierde y tú puedes vivir como tú quieras. No, hermanos, eso no es bíblico. Eso no enseña la palabra. La palabra de Dios enseña que Dios nos salva para siempre por su gracia, en su gracia, pero nosotros evidenciamos esa salvación viviendo voluntariamente bajo la voluntad de Dios, dignamente, en santidad, en obediencia. Hermanos, eso está plagado en el Nuevo Testamento. ¿Eres salvo? Demuéstralo. ¿Cómo? Con tu fe. Santiago dice eso. ¿Eres salvo? ¿Eres cristiano verdadero? Demuéstrame, déjame verlo. ¿Cómo? Evidencíalo con tu manera de vivir. Déjame ver el carácter de Cristo en ti. No es que somos perfectos, no es que ya dejamos de pecar. No, hermanos, seguimos siendo pecadores, pero ya no estamos amarrados al señorío del pecado. Ahora estamos amarrados al señorío de Cristo, a pesar de que seguimos siendo pecadores. Y nos duele pecar. Antes nos gustaba, ahora nos duele, ahora odiamos nuestro pecado. Antes odiábamos la santidad de Dios y ahora la anhelamos. Antes amábamos nuestro pecado, pero ahora lo odiamos. Ese es el cambio que Dios hace. Antes éramos ciegos y no veíamos, ahora lo vemos, hermoso, glorioso, irresistible, que queremos estar con Él todo el tiempo. Ese es un trabajo que el Espíritu de Dios hace. Y la seguridad está, hermanos, en que Cristo no pierde nada. Le costaste tanto al Señor, ¿tú crees que Él te va a dejar ir tan fácil? Y no es que tú te quieras ir, no es como los memes que hacen, no sé si han visto la película del Resplandor, ¿no? Cuando con la hacha rompe la puerta y dice, es Johnny, ¿no? Y la chava grita. Muchos dicen que Dios va así por la gente. No, hermanos, Dios no obliga a nadie a venir a Él. No hay una coacción de convencimiento, de negociación. ¿Cómo ves? Si le bajo aquí, vienes al Señor, te haces cristiano. No, hermanos, esto no sucede así. Es un encuentro de Dios contigo, donde Él saca tu corazón entenebrecido y te da un corazón de carne lleno de luz para que lo veas a Él hermoso e irresistible, hermanos. O sea, es impresionante que para muchas personas puede decir en algún momento ese Dios, y yo escuché muchas veces, Lee Strobel, por ejemplo, que fue una persona que era atea y que se burlaba de su esposa porque era cristiana, y él quiso comprobarle que Jesús es una mentira y se puso a investigar. Y al final, hermanos, Dios lo encontró, se hizo cristiano. Y lo que era irremediablemente atractivo se convirtió irresistible. ¿Cómo explicas eso, hermanos? Cuando una persona llega a odiar a Dios tanto y en algún momento, hermanos, están ya sentados escuchando la palabra de Dios con gozo, con alegría. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que un fariseo iba de camino con permiso de los saduceos para matar a cristianos y de repente la gloria de Cristo aparece y él queda ciego y él en ese momento entiende todo? A pesar de que físicamente estaba ciego, ahora pudo ver. Por primera vez en su vida. ¿Cómo sucede eso, hermano? Hermanos, Pablo fue un regalo que Dios le entregó a Jesús. Y Pablo, hermanos, fue fiel a él hasta el final. Porque nuestra salvación eterna no está basada en nuestra fuerza. Está basada en el sacrificio perfecto de nuestro Señor, que Él intercede todo el tiempo por ti. Él no está dormido. Él no se le va a ningún momento a estar intercediendo por los suyos. No, Él está, hermanos, intercediendo por los suyos perpetuamente. Por eso nuestra salvación es eterna, porque Él intercede. No necesitamos a María, no necesitamos a los ángeles. No, no, no. Jesús es el único mediador entre el Padre y la humanidad. Ni un corredentor, ni qué nada. Es Jesús. Jesús, Jesús solamente. Y la voluntad es esa del Padre, que los que Dios predestinó para salvación como un regalo a Jesús, ellos van a venir, hermanos. Por eso yo me gozo. Y por eso yo, hermanos, confío en el Señor, porque mi trabajo está asegurado al 100%. Van a venir. Los que Dios ha predestinado para la Iglesia Bíblica Laguna, en toda la vida que tengan y mi vida aquí,
Dios va a acercar a los que Él ha designado para salvar. Lo único que tenemos que hacer, hermanos miembros, es predicar a Cristo. Es predicar su hermoso evangelio. Es invitar a las personas. Y de paso, bienvenidos todos, hermanos. Los que nos visitan, nos encanta verlos. Qué bueno que están aquí. El momento de salvación es para ustedes. Y los que nos visitan constantemente, que no son miembros, también esto es para ustedes. Es nuestro trabajo, hermanos, alumbrar, dar sabor al mundo. El Señor salvará a quien quiera salvar. Solamente nosotros debemos asumir que todos son elegidos, hermano. No es que cuando yo digo, y quiero explicarlo, tomarme el tiempo, cuando yo digo de que Dios ha elegido, yo sé que hay muchas personas que no pueden entenderlo y decir, ¿cómo? Entonces me están haciendo menos porque no me eligió Dios. No estamos diciendo eso, para nada. Pero lo que sí la Biblia enseña, hermanos, es que los elegidos demuestran con una actitud distinta que son elegidos. ¿Cómo? Se arrepienten y creen. Lo demás, hermanos, son creación de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Yo asumo que todos somos elegidos, hermanos, por eso predico el Evangelio a todos. Yo no sé quién Dios va a elegir, a quién va a salvar. Lo que yo sé es que tengo que predicarle a todos, porque debemos asumir que Dios ha elegido a todos. Eso no nos toca a nosotros, lo que nos toca es predicar el Evangelio. La seguridad de nuestra salvación, hermanos, está 100% asegurada. Versículo 40, y voy rápido porque se me está yendo el tiempo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Noten otra vez cómo el Señor Jesús utiliza estos verbos, ver y creer, ver y creer. Ellos no estaban viendo ni creyendo. Estas personas que eran, hermanos, hay muchos pastores que se despampanan, se descontrolan al ver grandes multitudes y no los incomodan con el verdadero evangelio porque son muchos, no los incomodes. Vamos a darles chance. El Señor Jesús no les importó que fueran miles de personas. Él está diciendo, ustedes no son de mis discípulos, ustedes no están creyendo y no pueden verme a mí. Pero el que cree y el que me vea tendrá vida eterna y yo mismo lo voy a resucitar en el día final. Mano, hay una historia, hay un reloj que se está contando y va a terminar. Y cuando termine de contar el reloj, hermanos, el cielo se abrirá y el Rey de Reyes va a aparecer. Y así, hermano, va a juzgar a todo el mundo y a todos los seres humanos que han vivido en este planeta. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Por eso los judíos, versículo 41, murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? ¿De qué estás hablando, Jesús? Eras mi vecino. Jesús les dijo, no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hermanos, no podemos hacer absolutamente nada para que veas la hermosura y la gloria de Cristo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es una obra que el Padre hace cuando te acerca a Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie. No puedes verlo si el Padre no te trae, no puedes conocerlo si el Padre no te trae a Él. Puedes escuchar 1000 veces esta predicación y todas las predicaciones de este Evangelio, pero si el Padre no te trae, no verás su hermosura, no creerás en Él. Y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Es un extracto que él usa de Isaías capítulo 54. Isaías escribe este pasaje o esta porción, y todos serán enseñados por Dios. Y literalmente lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que al que Dios traiga a Jesús para que Jesús salve a esas personas, es que hay una interacción de información que hace libre el entendimiento. El que conozca la verdad será verdaderamente
libre. ¿Libre para qué? Libre para ir a Él, para ir a Jesús, para verlo a Él. Hermanos, si tú estás en la oscuridad, imaginemos que estamos en un cuarto oscuro, absolutamente oscuro. Lo primero que yo creo que va a pasar es quedarnos inmóvil y estar buscando un lugar donde apoyarnos. Pero si nosotros comenzamos a ver un resplandor pequeño, te aseguro que vas a ir a Él. Es natural. El espíritu que vive entenebrecido así, cuando vea la luz, irá a Él. Y esto es un evento, como ya lo dije, que el Espíritu de Dios, que Dios hace, todos serán enseñados por Dios, hermanos. Cuando tú ves a Cristo hermoso, es porque la interacción divina en tu corazón se ha ejecutado. Dios ha enseñado a tu corazón a ver tu bancarrota y a ver la hermosura de Cristo. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Noten eso. Aquellos que hemos sido salvados por el Señor y creemos en el Señor, hemos sido enseñados por el Padre a ver la hermosura de Cristo. Y vamos a Él en arrepentimiento y fe. Versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre, hablando de sí mismo. En verdad le digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Y esta es la declaración final. Cuando ellos comienzan a decir, ¿qué señal haces? ¿Qué obra haces? Y creeremos en ti. Moisés nos dio pan y el Señor los corrige. Dice, no fue Moisés, fue el Señor mi Padre. Yo lo he visto. Todo aquel que el Padre me entrega vendrá a mí creyendo y arrepentido. Y yo le daré vida y jamás van a morir. Y al final, hermanos, versículo 48 al 50, yo soy el pan de la vida. Una vez más remacha la idea, los padres de ustedes murieron. Así que por una vez por todas cierra la boca de los judíos incrédulos y arrogantes. Y el Señor les dice, no estamos hablando de la misma cosa, pero quiero que vean que no estamos hablando de la misma cosa. Yo soy ese pan. Yo soy ese pan del cielo. Y si ustedes creen en mí, nunca morirán. Pero si no creen en mí, ustedes van a morir como sus padres murieron cuando comieron ese pan. Yo soy el pan, hermanos, dice el Señor. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Tienen hambre, hermano, como los judíos. Danos siempre de ese pan, Señor. Tenemos hambre. Ya pasaron horas de que nos diste la última comida. ¿En serio quieren ese pan? Yo soy el pan. Cómanme y nunca van a morir. No, tú no estás entendiendo, Jesús. Tenemos hambre. Sí, sí, sí. Sí sé de lo que están hablando. Y ya no va a ser igual como ustedes piensan. Ustedes no creen. Porque ustedes no son verdaderos creyentes. Porque si fuese así, entonces vendrían a mí. Y verían que yo soy el Cristo. Hoy es tu oportunidad, hermanos, para que le ruegues al Señor que tenga misericordia de ti. Amado amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, si tú alcanzas a ver que no has sido salvado, pide a Dios misericordia. Pídele a Dios gracia, pídele que te salve. ¿Tienes hambre, hermanos? Como lo habíamos visto en Juan capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Ahí aprendimos que todos tenemos sed y todos tenemos hambre, ¿verdad? Todos. Y que lo manifestamos en muchas maneras. ¿Cómo se ve tu sed? ¿Cómo se ve tu hambre? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué has puesto tu fe? ¿En tu trabajo, en el dinero, en las relaciones, en tu familia? Es ahí donde uno refleja donde hay mucha sed, mucha necesidad. Y el Señor le dice, yo soy el agua viva, y el que toma de esta agua jamás tendrá sed. Nuestro Señor es la única persona en el mundo y en el universo que puede saciar nuestra búsqueda
de una vez por todas. Pero necesitas creer y necesitas abandonar tu vida. Necesitas arrepentirte y venir a Él creyendo en su persona y en su obra, que Él puede salvarte, que Él puede darte vida, que Él puede sacarte de la ira de Dios para siempre.